Guañeli. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en estas charlas en línea. Hoy se conmemora el Día de la Osteoporosis, es un día dedicado a la información, a conocer un poco más de este padecimiento, de esta condición, de esta enfermedad. Es una enfermedad que afecta en mayor medida a las mujeres, sin embargo también se presenta en una cantidad importante en hombres. Además de la información, le vamos a platicar ahora de una condición muy particular que habría que hacer desde la prevención y que nos daría la posibilidad de que los casos de osteoporosis fueran mucho menores y con ello evitar todas las consecuencias negativas que esto tiene. Me acompaña el doctor Miguel Ángel Guañeli, él es endocrinólogo y tiene información importante. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Oiga, doctor, es frecuente escuchar el tema de la osteoporosis, más, decía yo hace un momento, en mujeres que en hombres. No es raro. No, no es raro. Se considera que en México, Sí. 1 de cada 3 mujeres después de 50 años va a tener alguna fractura por osteoporosis. La tercera parte. Y 1/5 parte de los hombres, 1 de cada 5 después de los 50. Que eso incluye fracturas de cadera, fracturas vertebrales, que son estos colapsos de las vértebras. Como si se hicieran chiquitas, pues. Eso, como mucha gente dice, es que las abuelitas se van haciendo chiquitas. Exacto. O se van encorvando. Así es. Eso no es normal, son fracturas que son por pérdida de la densidad ósea. Eso es osteoporosis. De las vértebras no son tan aparatosas, no suelen ser tan molestas, pero por ejemplo una fractura de cadera, pues sí, es completamente discapacitante. Sí, y además es, si la osteoporosis está presente y se presenta una fractura de cadera, la recuperación es más complicada. Así es. Ya cuando la osteoporosis no duele hasta que se hay una fractura. Entonces ya para entonces ya es demasiado tarde. Claro. Entonces por eso existen programas de prevención para que las mujeres se hagan sus densitometrías, para que toda una serie de estudios que tienen que hacerse para prevenirlo, especialmente cuando viene la menopausia. Pero también los hombres después de los 65, 70 deberíamos hacernos una densitometría. Claro. Se presenta, nos decía la doctora hace un momento, en mujeres mayores de 50. Generalmente cuando empieza la menopausia, la fuerza de los huesos, lo que llamamos la densidad ósea, empieza a disminuir. Muy bien. Y empieza una caída sostenida, que puede ser ¿Rápida? Una pendiente mayor o menor, dependiendo de cómo se cuide cada quien. Ya no podemos aumentarlo, pero podemos protegerlo. Hacer ejercicio, ingerir calcio, tomar vitamina D, etcétera, ayuda a protegerlos, mientras que fumar, tomar mucha cafeína, sedentarismo, etcétera, hace que sea más que rápido. se pierda más todavía de lo que se estaba perdiendo. Así es. ¿Es normal la pérdida de calcio, doctor? Es parte de la vida, digamos, es una parte normal, pero como te comentaba, hay gente que lo pierde más rápido y gente que lo pierde más lento. Más o menos 75-80% de qué tan rápido o qué tan lento lo perdemos viene de genética. El resto, el 20-25% restante, viene de nuestros... De algún hábito. De los alguna hábitos, condición personal. Exactamente. Ahora, si esto se presenta a los 50 años, pasada la quinta década de la vida, supongo que el problema se empezó a gestar mucho tiempo antes. Así es. No da osteoporosis de un día para otro. Así es, exactamente. Los niños, las niñas terminan de crecer más o menos a los 13, 15, 16 años. Los varones entre los 15 y los 19, 20 años tal vez. Pero todavía siguen aumentando su densidad. La cantidad de calcio que pueden depositar sigue hasta algo que se llama masa ósea pico. El punto máximo de densidad, cuando los huesos son más fuertes, tienen más calcio, se da aproximadamente entre los 25 y 30 años. Pasada esta edad ya no podemos aumentar la cantidad de calcio que tiene los huesos, solo podemos protegerla. Por eso es importante, si cuidamos los huesos de los niños, vemos que tengan una buena cantidad de calcio, buena fuerza, buenos hábitos, es menos probable que esos niños cuando lleguen a la tercera edad tengan osteoporosis. Y lo contrario, niños que tienen enfermedades, consumo de ciertos medicamentos, malos hábitos, sedentarismo, etcétera, incluso estamos viendo que empiezan a tener problemas de osteoporosis, incluso fracturas, ya ni siquiera en la quinta década, alrededor de los 40 años empiezan ya con problemas de osteoporosis. Justo eso le iba a preguntar, doctor. Es un tema que se presenta pues, ya en la edad adulta, de adulto hacia el adulto mayor. Así es. En el último tercio de la vida, pues. Pero hemos sabido de algunos casos en donde se presenta incluso antes. Así es. Supongo que serán casos muy raros en niños, pero como que la edad se está haciendo más temprana para el padecimiento. Así es. Finalmente, el hueso es un órgano, es dinámico,
mucha gente a lo mejor piensa que el hueso, nos imaginamos un hueso como un esqueleto de una clase de anatomía. Sí, que ahí está y es lo que es y no hay más. Y nos interesa durante la infancia que crezca, que se alargue y ya. Ujú. Pero es un tejido mucho más dinámico, tiene es mucho más complejo de lo que nos imaginamos. Y durante el periodo de crecimiento tiene periodos en los que crece y después se fortalece. Entonces no siempre va en paralelo la fuerza con la densidad. A veces crece y a veces se hace duro. Exactamente. Okay. De repente crece, de repente ya como que se refuerza, se consolida. En estos periodos, y también por el mismo crecimiento, por diferentes cuestiones, como te comentaba, una parte genética es muy importante, pero ciertos factores de riesgo que pueden tener algunos niños los hace que presenten osteoporosis ya en edades tempranas. Por ejemplo, uno de los que estamos viendo más comunes es el uso de glucocorticoides, todos los derivados de la cortisona, que son muy comunes, que se usan para alergias, para asma, para otro tipo de cuestiones. Hemos visto incluso gente que... en broncodilatadores. Broncodilatadores, pero por ejemplo lo utilizan mucho en cremas, prescripción fuera de la prescripción médica. De libre venta. De libre venta, exactamente, que no debería de ser, porque realmente son medicamentos muy potentes que aunque se pongan en la piel, se absorben, se van a todo el cuerpo, y esos medicamentos son muy dañinos para la dinámica normal del hueso. Eso, por ejemplo, niños que tienen problemas de alergias muy severas, etcétera, lo que llegan a tener son descalcificación, pérdida de la densidad, y de repente están fracturando. Se empiezan a fracturar en fracturas que les llamamos de bajo impacto, por una caída a su propia altura, por una caída a lo mejor de una bicicleta, pero no a alta velocidad. O sea, algo que no ameritaría que uno se rompa un hueso si se tropieza en la escalera. Que parecería trivial. Decimos, bueno, los niños se fracturan, son latosos, etcétera, pero cuando empiezan... Hay una pauta que puede servirle mucho a la audiencia. Fracturas de baja energía, es decir, no por un accidente automovilístico, no por una caída de 3 metros, sino por triviales. 2 huesos largos antes de los 9 años o 3 antes de los 18, habla de que hay algo que no está muy bien. A ver, eso está importante. Si se presentan fracturas en 2 huesos largos. O sea, 2 fracturas, no tiene que ser en el mismo momento. Sí, claro. En huesos largos. Exacto. Podría ser, pues, no sé, una pierna y un brazo. Por ejemplo, exacto. 2 antes de los 9. Ajá. O 3 antes de los 18. O 3 antes de los 18 nos podría indicar que no se tiene la fuerza o la densidad suficiente en los huesos. Es correcto. Habría un problema. Entonces, esos niños se tendrían que evaluar. Que muchas veces, por ejemplo, yo he visto en la consulta y hemos visto pacientes en diferentes ámbitos que dicen, bueno, pues es que se ha fracturado 3, 4 veces, fuimos con quien lo vio, quien le puso el yeso. Dijo, bueno, pues es normal, los niños se fracturan. Pero esas fracturas una fue porque se tropezó, otra fue por una caída a su propia altura en la mano, por ejemplo. Decimos, bueno, eso alguien tendría que haberle llamado la atención porque no es normal. No debería. Exactamente. Si es un niño que a lo mejor tiene practica deportes de alto impacto, claro. Entonces, bueno, sería más entendible. Y entre comillas, porque tampoco hay niños que lo hacen y no les pasa esto, ¿no? No, claro, además, muchas personas, muchos niños practican deportes fuertes. Exactamente. Y pues sí hay, obviamente, un raspón, un hematoma, un moretón, pero una fractura es difícil porque el hueso es muy resistente. Tendría que serlo, exacto. Y una de las fracturas que estamos también ya buscando más intencionadamente a raíz de que ha habido en los últimos, tal vez 10 años, mucho más investigación en esto en todo el mundo, empieza a haber niños que tienen problemas de espalda y cuando les tomamos una radiografía de lado, tienen las fracturas que presentan los adultos mayores, que se colapsan las vértebras. Entonces, esos son datos muy, muy significativos de que ese hueso está sufriendo, de que ese hueso está perdiendo calcio, está perdiendo estructura, y esos niños se tienen que intervenir porque eso habla de que hay algo más grave. Doctor, ¿la osteoporosis duele? No. ¿No presenta sintomatología hasta que ya hay una fractura? Y eso, por ejemplo, las fracturas de vértebras no duelen. Dan a veces síntomas, dan molestias, no siempre, pero no, la osteoporosis no duele. Y justamente lo que sabemos de la osteoporosis, sabemos de la existencia de la osteoporosis hace muchos años. A partir de que la longevidad ha aumentado, que las mujeres y los hombres vivimos más tiempo, sabemos que es más común, pero antes se trataba de ver con una radiografía, pero la radiografía no es el mejor método para hacerlo. En los años 80 a finales de los años 80 aparecieron los densitómetros, que a lo mejor mucha gente les es familiar este estudio que les hacen les dicen, daste tu densitometría de la columna y de la cadera. Este estudio lo que hace es medir de forma temprana la cantidad de calcio y una aproximación, no es un estudio perfecto, pero es una muy buena aproximación para saber qué tanto calcio tienen esos huesos, qué tanta densidad tienen, y en muchos casos se puede diagnosticar osteoporosis de manera temprana.
Y a lo mejor, como te comentaba, ya no podemos incrementar la cantidad de calcio. Ujú, Algunos medicamentos lo llegan a hacer, o por lo menos mantenerla, pero mantenerla de manera sostenida, ujú. de manera que ya no pierdan más y que ya no, y tratar de que no lleguen a ese umbral, que la densidad no se vaya bajando hasta Claro. que pasen este umbral, donde ya es más probable que se fracture. Lo que se perdió ya no se recuperó, pero podría conservarse el que se tiene. Exactamente. Doctor, una pregunta. Mencionaba hace un momento que la actividad física, entre otros buenos hábitos, alimentación, en fin, es importante en los niños y también en los adultos para el tema del calcio, el tema de la osteoporosis. Así es. No tiene nada que ver la talla con la cantidad de calcio. No. Los huesos, al medir densidad, lo que mide un estudio de densitometría, precisamente es la densidad. La densidad es cantidad de calcio por superficie. Ujú. Entonces depende, tiene que ajustar al tamaño. Mm. No es una persona grande va a tener más calcio, total. Ah. Una persona pequeña va a tener menos, pero al hacer el ajuste por la superficie, por el tamaño del cuerpo, Claro. la densidad es comparable. Pensaremos que la actividad física muy intensa desgasta más al hueso. ¿No es así? La actividad física es compleja en el sentido de que no toda es igual. Por ejemplo, la actividad física que causa microdeformaciones, Ujú. por ejemplo, pensemos en gimnasia rítmica en Por niña. ejemplo. Vemos las Olimpiadas que hacen unas cosas fantásticas. Sí, sí. Esos huesos, pues cada vez que caen de un salto, tienen microscópicas variaciones en su longitud, Sí, sí, sí. en su eje mayor, incluso tienen microfracturas. Sí, se someten a tensiones muy Exactamente, diferentes. Exactamente. Ese tipo de tensiones son buenas para el hueso porque hace que se estimule la producción de hueso nuevo. Mm. Mientras que en el otro extremo, por ejemplo, la natación, como el cuerpo no está sometido a la gravedad, prácticamente no estimula el hueso. Y en el intermedio, por ejemplo, hay todo un espectro. Por ejemplo, correr sobre una superficie plana o en una caminadora no tiene el mismo efecto que correr en campo traviesa, porque la variación del terreno Ujú. estimula más el hueso. Por esta misma circunstancia, porque el hueso se somete a diferente tensión. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hay gente que tiene, muchos deportistas llegan a tener de alto rendimiento, futbolistas o corredores de fondo, Sí, tienen lo que se llama factores de tensión, Ujú. de estrés, perdón. de estrés. Precisamente como es una tensión constante y el hueso no tiene tanta estimulación para crecer o para No se para alcanza a remodelarse. recuperar. Exactamente. Mientras que quienes hacen gimnasia suelen tener mucho mejor huesos. Pero al final, no importa cuál ejercicio sea, todos son Ujú. benéficos porque también, aún la natación, que no tiene tanto efecto sobre el hueso, estimula el músculo. Y hay una Claro. comunicación estrecha entre músculo y hueso. Y Y uno músculo. fortalece al otro, Es uno le correcto. da soporte al otro. Así es, exactamente. Una cosa, y con eso nos vamos a una pausa, doctor. Hay una creencia popular, sobre todo pues, con las personas mayores, que dicen que se cuide uno, que no se golpee tanto, porque luego, siendo grande, lo resiente el hueso. Ujú. Hablando de la actividad física intensa, estas microfracturas, esta tensión, hacia la edad adulta, en lugar de perjudicar, beneficia. La Digo, actividad no, sí. no hablamos de una fractura Sí, ni claro. un desgaste de... Sí, no, pero la actividad física, por supuesto que es benéfica. Muy bien. Sí, sí, sí. Vamos a una pausa, doctor. Deme 2 minutos y ahorita regresamos. Perfecto, muchas gracias. Estamos de regreso en estas charlas en línea, platicando con el doctor Miguel Ángel Guañeli, endocrinólogo, sobre la osteoporosis, a propósito de que hoy es la conmemoración, el Día de la Lucha contra la Osteoporosis. Doctor, me decía hace un momento que antes de los 25 años Ujú. es cuando podemos seguir incrementando la cantidad de calcio en nuestros huesos. Así es. Si bien hombres y mujeres dejan de crecer unos años antes, todavía hasta los 25 se puede ir almacenando calcio. Es correcto. Este calcio que se almacena antes de los 25 años, Ujú. ¿qué tanto nos beneficia hacia la edad adulta? Es muy importante. Es como como si nos dijeran, lo que va a ser tu ahorro para el retiro, lo puedes juntar hasta los 25 años y después ya no. Okay. Entonces, lo Es lo mismo. que uno junte hasta esa edad y después ya no puedes abonar más. Puedes retirar, pero ya no puedes abonar más. Ujú. Lo mismo. Y por eso es importante, durante la infancia, nos preocupamos mucho en la consulta de endocrinología pediátrica, vemos muchos niños que les preocupa, adolescentes, niños, niñas, de todas las edades, les preocupa crecer. Hay una Sí, hay una preocupación en los muy importante jovencitos sobre de crecer. claro. Pero en esa época también es importante empezar a hacerlos conscientes de que hay que cuidar los huesos, no solo que crezcan a lo largo, sino que tengan también en fuerza. fuerza. Y los principales elementos para esto,
de algún sitio tenemos que tomar ese calcio, y ese lugar es la dieta. Entonces es muy, muy importante, además del ejercicio que hablábamos antes, que el ejercicio estimula la formación de hueso, de dónde obtenemos el calcio, y otro elemento muy importante es la vitamina D. El calcio lo tenemos que tomar de la dieta, lo absorbemos y se deposita en los huesos, aparte de que tiene muchas otras funciones. Sí, claro. Pero el calcio no se absorbe igual si no hay vitamina D. Con niveles bajos de vitamina D se absorben porcentajes mucho más pequeños que cuando los niveles de vitamina D son óptimos. Entonces es muy importante que los niños reciban un aporte adecuado de vitamina D y calcio juntos. Doctor, los baños de sol, digo, entendiendo un protector solar y no una exposición prolongada, ¿benefician en la absorción del calcio? Sí, claro. Lo que mucha gente recomienda, tratando de empatar esta necesidad de proteger la piel por el daño solar con la necesidad de vitamina D, que la vitamina D se produce al exponernos al sol, es decirles, cuando vayan a un sitio soleado, en la Ciudad de México es complicado porque por muchas razones, pero cuando salen de vacaciones o quienes tienen acceso al sol, a la hora de que media mañana o media tarde, que no está tan fuerte el sol. Que la radiación no es tan fuerte. Exactamente, con la menor cantidad de ropa posible, 10 minutos, y después ya se coloca el protector, el bloqueador, lo que le vayan a aplicar, unos minutos, 20 minutos para que se absorba, y después ya pueden acceder a sus actividades. Con eso, para ponerlo un poco en contexto, nosotros necesitamos más o menos, se recomiendan entre 600, 800, hasta 1000 unidades de vitamina D al día. Que eso lo obtenemos de diferentes fuentes, ahorita hablamos un poco más al respecto, pero en una exposición de ese tipo se pueden producir hasta 10,000, 15,000 en esos 10 minutos. Básicamente, en ese tiempo podemos, un niño, por ejemplo, o nosotros podemos tener nuestro aporte de más de una semana. De vitamina D con 10 minutos. Y en las horas adecuadas. En las horas adecuadas, sí, y con la protección, y es, tomando esto, es un tiempo corto, le llaman el tiempo suficiente para causar eritema, es decir, que la piel se ponga roja, por supuesto sin quemarse, y no en las horas pico, no a las 1 de la tarde. No cuando la radiación está en su tope máximo. Exactamente, y con eso se puede tener la dosis prácticamente de más de una semana, 15 días. Si no se tiene tanta facilidad, lo decía hace un momento, doctor, en el sol, ¿la dieta lo puede suplir? Sí. ¿Una buena dieta? Es complicado porque no hay muchos alimentos que naturalmente contengan vitamina D. Los principales son los pescados. Los pescados, sobre todo los que son de vida libre, salmón, los de agua fría. Y preferentemente de agua fría, los pescados grasos, el atún, tienen cierta cantidad y lo aprovechamos muy bien. Pero la costumbre de comer pescado no está muy generalizada. Se ha hablado mucho, cada vez más gente lo come, pero aún así no es suficiente. Pocos otros alimentos lo contienen de manera natural en grandes cantidades. Huevo trae un poco, los champiñones traen un poco y prácticamente terminamos. Lo que se ha tratado de hacer y que en muchos países lo están haciendo, aquí tenemos ya varios años que los lácteos se enriquecen. Con vitamina D. Con vitamina D. Es una cantidad pequeña comparado con lo que tiene estándares de otros países. Sí tendríamos que aumentar la cantidad de vitamina D que contiene los lácteos, pero es una fuente que es disponible para todos y prácticamente en todo el país. O sea, tomar leche es algo muy, muy común, a pesar de que mucha gente tiende como un poco a hablar mal de los lácteos. Tiene la ventaja de que tiene vitamina D, consumiéndolo de manera regular, nos lo aporta, aparte de que tiene el calcio, exactamente. Entonces, y sobre todo combinar diferentes lácteos, leche, yogurt, queso, petit suisse, diferentes alimentos que pueden aportarlo para hacer una dieta combinada, es como una buena estrategia para aportar los dos nutrientes. Doctor, vamos a poner el caso de personas que ya tienen osteoporosis, por la circunstancia que sea, como haya sido su niñez o su juventud, bueno, pues ya fue. Exacto. Ya se presentó la osteoporosis. ¿Qué sigue ahora? Tratamiento, sin duda. Cuando ya una persona tiene tratamiento, se tiene que hacer una evaluación, porque aunque podemos decir osteoporosis en una persona, no es lo mismo una persona de 50 que una de 70, no es lo mismo un hombre que una mujer, no es lo mismo, hay diferentes, aunque la osteoporosis se puede clasificar en osteoporosis grave por diferentes cuestiones, hay una evaluación de riesgo que hacer y cada persona tendría que ser evaluada de manera individualmente, y las opciones que hay es, por supuesto, suplementar vitamina D y calcio, y hay ciertos medicamentos de diferentes tipos que pueden ayudar a este proceso de frenar la pérdida. Tal vez no se recupere mucho la cantidad de calcio, la densidad de los huesos, pero sí frenarlo disminuye el riesgo de una fractura, así es. Doctor, aún con osteoporosis presente, ¿se sigue recomendando la actividad física? Y se lo pregunto por este riesgo de fractura. Exacto.
ahí sí entramos también a otro terreno. Ya no toda la actividad física es buena. Por ejemplo, el golpeteo, que sería muy bueno en edades jóvenes, ya no sería tan bueno, ¿no? Actividades de alto impacto, pero actividades suaves, por ejemplo, el pilates en buena medida se desarrolló para esto. Que no es impacto, pero aumenta masa muscular. Nadar incluso puede ser bueno. Actividades físicas que no lleven impacto y por supuesto que están más tenemos que contraindicadas. Por ejemplo, no correr. Podría ser... Correr no, pero por ejemplo, hacer una caminata vigorosa sí. Una máquina elíptica que por no ejemplo, tiene impacto. Exactamente. Sí, ese tipo de ejercicio que lleva poco impacto no es una asociación directa, pero es muy común que quienes ya tienen osteoporosis también tienen problemas en articulaciones. Sí. Entonces, como van ligados, tampoco es bueno para las articulaciones someter a demasiado estrés. Entonces, simplemente es ejercicio de no golpeteo. Ligero, pero vigoroso vigoroso en cuanto a que sea de mucho movimiento, no mucho golpeteo y por tiempos suficientes. Eso es muy benéfico para el hueso. La prevención entonces es durante la niñez y hasta la juventud, digamos 25 años o antes. Pero incluso en todas las etapas de la vida. Ahí es cuando tenemos la gran ventana de oportunidad de aumentarla. Pero disminuir factores de riesgo también es muy importante. Después de los 25, por ejemplo, bueno, pues ya lo que gané, pues gané. Ahí Exacto. está ya. Entre los 25 y que llego a la edad adulta, ¿qué se puede hacer para conservar, para no perder, pues? Para mantener buena ingesta de calcio, buena ingesta de vitamina D, actividad física son los primordiales y eso en cualquier aspecto de la vida. Y eso es mantenimiento. Eso es mantenimiento. Quitar factores de riesgo, tabaco, demasiada cafeína, sedentarismo, tratar de disminuir los medicamentos que afectan el hueso, o por lo menos, si se sabe que se toman, monitorearlos. Ya mencionaba los glucocorticoides, los medicamentos que utilizan, muchos de los medicamentos psiquiátricos, antidepresivos, para epilepsia, también suelen afectar el metabolismo de la vitamina D y también indirectamente afectan el hueso. Entonces es importante monitorearse y el alcoholismo también en ciertos rangos también ya puede tener un efecto negativo. La obesidad, doctor, independientemente de que es una condición que no es saludable en ninguna circunstancia, ¿perjudica en el tema de osteoporosis? Hace tal vez, no sé, 4 o 5 años te había dicho que no. En los últimos años ha aparecido un concepto nuevo. Lo que se decía tradicionalmente es un cuerpo pesado, precisamente por esa carga mecánica que tienen los huesos, los fortalece. Ahora sabemos que hay personas que pueden ser obesas, pero tienen poca masa muscular. Y esos huesos son... Y los huesos son débiles. Son débiles, entonces eventualmente esa obesidad le va a afectar mucho a los huesos. Es importante, aun si se tiene obesidad o sobrepeso, mantener una buena masa muscular. Porque eso también mantiene... Eso es uno de los factores que puede ayudar a que los huesos se mantengan. Por contra, una persona delgada o muy delgada no necesariamente tiene un problema de huesos. No, pero un índice de masa corporal bajo, un peso muy delgado, suele tener... un problema en huesos. Suele ponerse más riesgo. Y, por ejemplo, un punto muy importante, ahora que tocas el tema del peso, cada vez vemos más, sobre todo chicas, pero cada vez más varones, con anorexia o con problemas de que se cuidan excesivamente el peso. Y ya no solo es el tema del peso, sino que son problemas de alimentación. Se restringen demasiado y a veces... Uno de los factores por los cuales es importante, por lo cual cambia, digamos, hay como un punto de inflexión en esta curva que hablaba de la densidad ósea, es la menopausia. En el esqueleto de las mujeres se favorece mucho la presencia de estrógenos, de hormonas femeninas, y cuando deja de haberlas, va para abajo. Entonces, cuando no producen suficientes hormonas femeninas durante la época de fértil, digamos, reproductiva, y una de las cuestiones principales es precisamente la anorexia o problemas que se restringen demasiado, ese hueso no llega y pierde muy rápido. No llega al pico que debería. No llega al pico y lo pierde muy rápido. Lo pierde rápido. Entonces también es otro factor importante. Doctor, tenemos un par de minutos. Recomendaciones para cuidarnos, si no tenemos la osteoporosis y teniéndola, ¿qué hacemos? Como ya mencionaba, en todas las edades, ejercicio. Suficiente ingesta de vitamina D y suficiente ingesta de calcio. Y lo que suelo recomendar es pensar siempre en los lácteos, porque suele ser el alimento que es más, el grupo de alimentos, mejor dicho, que son más disponibles, que tenemos, hasta cierto punto son económicos. De más fácil consumo. Fácil consumo, estamos más familiarizados, etcétera. Si es posible incorporar otros alimentos o incluso hasta cierto tipo de suplementos, sería benéfico, aunque eso sí ya es tema de consultarlo con su médico. Por supuesto. Ejercicio en todas las edades, ya en ciertas edades, como mencionábamos, es más, hay que vigilarlo más.
Y cuando ya se tiene osteoporosis, primero pensarla. Mucha gente que en esta idea de a mí no me va a pasar, a partir de la menopausia, las mujeres, así como se habla ahora, también, por eso en octubre también está el Día de la Osteoporosis, porque también es parte de la salud femenina. Claro. Ahora, así como se habla mucho del cáncer, del Papa Nicolau y de las mastografías, haces eso de densitometría. Una última pregunta, ¿qué tan frecuente hay que hacer densitometría? Si sale bien, se puede repetir hasta, dependiendo de cada mujer, hasta cada 4 o 5 años. Si empieza a bajar, sí es más frecuente, no menos de un año, a veces hasta 2, pero sí hacerla, no dejar pasar 10 años, vaya. Claro, o sea, si lo hiciéramos, si se presenta el problema, digamos, una mujer o un varón incluso, una vez al año, en un chequeo general puede ser una buena... Sí, es una buena estrategia. Lo recomendable casi siempre, antes de un año, no, porque sí, claro. el hueso no cambia tan rápido. Una vez al año sería bien, lo ideal es entre 2 y 3 años. Perfecto. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Pasen una excelente tarde, descanse. Nos vemos mañana con otra charla en línea.